en el mes de enero de 1923 cuando llegan a San Fernando los primeros misioneros evangélicos, Diego Martínez, caraqueño, y Gerard Bailey, inglés, provenientes de Caracas y pertenecientes a la Alianza Cristiana y Misionera de los Estados Unidos. Estos personajes llegaron a Barinas por tierra y luego se trasladaron de Puerto Nutrias hasta San Fernando por aguas del río Apure a La Palanca. Al desembarcar por el sector El Picacho, caminaron por la calle Saramia buscando una casa para alquilar y llegaron a una casa de Bajareque ubicada en la esquina de la calle Sucre con calle Salias, número 134, donde hoy está la iglesia Ebenezer. Alquilaron aquella casa y allí se establecieron y comenzaron a vender Biblias al precio de $1 con $1. Don Gerard Bailey pasó varios meses y se regresó a Caracas, pero don Diego Martínez se dedicó a recorrer las calles, visitando hogares, predicando el evangelio y vendiendo Biblias. Cerca de la esquina donde se habían establecido estaba una bodega del señor Víctor Rojas y allí habían colocado varias Biblias para la venta. Un día sábado por la tarde llega al negocio un señor llamado Arístides Díaz Olivo, comerciante y productor de leche de vaca. Este caballero tenía un fundo en el sector La Horqueta, en el barrio Luis Herrera, y le vendía leche a don Víctor Rojas. Cuando don Arístides entró y vio hacia el estante, observó un libro negro que estaba allí y le preguntó a don Víctor qué libro era ese. A lo que don Víctor respondió que ese era un libro que llamaban la Santa Biblia, un libro que hablaba de Dios. Don Arístides tomó el libro y le dio una ojeada y le pareció muy interesante. Don Arístides era un hombre autodidacta, muy inteligente y con mentalidad de líder. De inmediato le preguntó a don Víctor cómo había conseguido ese libro, a lo que le respondió que había un señor que andaba por las calles vendiéndolo y que estaba alquilado en la esquina de la calle Sucre con calle Salias, la que llamaban esquina del dátil por una palma enorme, dátil que había allí. A eso de las 5 de la tarde, don Arístides estaba en la esquina del dátil tocando el portón, hasta que salió un señor alto de aproximadamente 1,98 metros, media calvicie y de sonrisa sincera. Lo mandaron a pasar y le dijo que estaba interesado en comprar una Biblia, a lo que le vendieron una de tapa roja en $1 con $1. Ese otro día, en la mañana, don Arístides estaba nuevamente en las puertas de don Diego Martínez con muchas preguntas, pues había pasado parte de la noche leyendo aquel libro. Don Diego le respondió algunas preguntas y le dijo que si quería saber más, que viniera todas las tardes y que trajera a la familia. Así fue. Don Arístides trajo a su esposa doña Felipa Sanz de Díaz, invitó a doña Dolores de Ramos, la familia Vélez, don Heriberto Rondón y su esposa, la familia Rivas y la familia Betancur, entre otros. Allí empezaron a oír la palabra y a aprender algunos himnos de gloria y triunfo, porque don Diego pertenecía a las iglesias bautistas. Y de esta forma comenzaron los primeros cultos y las primeras confesiones, fundándose así la primera iglesia en San Fernando, denominada Iglesia Evangélica San Fernando, donde a los pocos años ya don Arístides lideraba allí. Los primeros bautizados en el río Apure de la iglesia se dieron el 1 de mayo de 1927, donde se bautizó don Arístides, doña Felipa, don Heriberto Rondón y su esposa, y 3 más de la familia Vélez, un total de 7 personas. Don Arístides fue dirigente social, defensor de los derechos sociales y diputado al Congreso Nacional por el estado Apure. Se puede caracterizar a don Arístides como una persona de verbo entendido y de una inteligencia especial. En el año 1927, don Arístides se ve en la necesidad de mudarse de fundo, ya que el ganado no le cabía allí y los intereses económicos y el dinero de doña Felipa debían expandirse. Se mudan pues para un lugar llamado Churruscao, y se le decía de esa forma porque había muerto una mujer quemada en un rancho ubicada entre San Fernando y Achaguas, antes de los Algarrobos. Allí levantan un nuevo fundo y
don Arístides inicia las predicaciones y funda la Iglesia Evangélica Betel. Al mudarse don Arístides, como ya don Diego Martínez no estaba, tuvo la necesidad de traer en el mismo año 1927 un nuevo pastor y trajeron a don Rosendo Ruiz, un margariteño residenciado en La Victoria, estado Aragua. Entonces don Arístides predicaba en los campos y don Rosendo en la ciudad. Es importante acotar que bajo el pastorado de don Rosendo Ruiz se decide cambiar el nombre de iglesia colocándole Iglesia Evangélica Ebenecer en honor a la iglesia que él había fundado en la isla de Margarita, la cual lleva su mismo nombre. Don Rosendo era un pastor de oración, enemigo de las críticas, y de un carácter amoroso, especialmente con los niños a quienes regalaba caramelos, luego que les recitaba versículos y les regalaba un canto. Ya la obra evangélica contaba con dos congregaciones, Ebenecer, la iglesia pionera, y luego Betel, fundada por don Arístides en 1927. La tercera iglesia, que se funda en 1930, con el trabajo de Ebenecer conjuntamente con la obra de Betel, es decir, entre don Rosendo y don Arístides, es la Iglesia Evangélica Sion en Viruaquita. La cuarta iglesia que se funda en el año 1947 por segmentación es una iglesia en Manuel, en San Fernando, debido a que llega a San Fernando específicamente a Ebenecer un misionero de nombre John Van Can, que traía ideas más abiertas, logrando algunos adeptos que después deciden retirarse de la iglesia. En el año 1959 se funda también por segmentación la iglesia La Zarza Ardiendo, debido al movimiento pentecostal que aparece por primera vez en San Fernando. Algunos hermanos tales como Genaro Rivas, Victoria de Rivas, Isabel Rivas, entre otros, les gustó el estilo y deciden retirarse a ministrar de una nueva forma. De igual modo, y por segmentación, se funda en el año 1969 la iglesia El Lirio de los Valles, que surge de una nueva separación y salen de Ebenecer a la predicación del Santo Evangelio del Señor Jesucristo. Para el año 1969, el registro de los miembros de la iglesia nativa sobrepasaba 7,000 bautizados y más de 200 congregaciones, el núcleo más poderoso del Evangelio en Venezuela para la época. Pero en el campo don Arístides estaba al mismo tiempo predicando y fundando, como es el caso de la iglesia Sion en Viruaquita, que nace del primer fruto de Ebenecer y Betel, llenándose así todo el llano apureño de la palabra de Dios. Este movimiento evangelístico en Apure y en Betel especialmente fue tan fuerte que se oyó en Norte, Centro y Sudamérica, viniendo misioneros de Oregón, Estados Unidos, de la Organización de Fe Apostólica, a ver el gran mover del Espíritu Santo en los llanos del estado Apure, en la región sur de Venezuela. Es importante informar que el primer convertido al Evangelio en Apure fue Arístides Díaz Olivo y su esposa, doña Felipa Sanz de Díaz. La obra se inicia con un matrimonio, luego vecinos y amigos se van agregando. El liderazgo de don Arístides fue tan fuerte que por su poder de convencimiento y su oratoria logra varios adeptos en poco tiempo. El Espíritu Santo enciende en los primeros cristianos un ferviente amor por la obra. Se inician las primeras misiones a pie y a la distancia, tales como Viruaca, Viruaquita, Betel, San Juan de Payara, Arichuna, entre otros. Todo este trabajo se hacía a pie o en burro, ya que no existían otros medios de transporte. Se fundan obras en todos los municipios del estado Apure y parte de Guárico y Barinas. Era inexplicable para aquella época cómo personas analfabetas y sin letra podían hablar con tanto denuedo, con tanto poder, que hacían llorar a muchos. La gente creía solo con oír un canto, con una lectura de la palabra. Muchas veces los predicadores buscaban muchachos que sabían leer para ellos desarrollar su sermón. ¿Por qué se le dice a los hermanos nativos? ¿De dónde surge esta palabra? Don Gerald Bailey solo se quedó unos meses en
don Diego Martínez estuvo unos 2 años. Entonces don Arístides se hace cargo de la iglesia. El impulso, la predicación y la fundación de obras fue hecha prácticamente por apureños, de allí el nombre de Nativo. Los esfuerzos por la obra fueron enormes. Recorrido de larga distancia a pie para ir al culto, sin luz eléctrica, pero se hacían los cultos con lámparas de carburo, hogueras y tizones. Sin dinero y con productos de la tierra se construían las iglesias de madera, espíritu, barro y paja. No existía radio, televisión, cine, periódico, internet, pero el poder de la convocatoria era el verbo. Los cultos eran muy largos. Más de 10 predicadores, mucha gente de a pie, nadie se cansaba. Los cantos, aún sin instrumentos musicales, se cantaban con mucho gozo. Los ventiladores eran abanicos y hojas de ubero, pero había gozo increíble. Los creyentes eran gente temerosa de Dios, de una alta espiritualidad, de buen testimonio, muy temerosos de Dios. El matrimonio era sagrado y perduraba hasta la muerte. La directiva de la Iglesia Evangélica Nativa del Estado Apure está conformada por las siguientes figuras. El primer pastor general de 1927 hasta 1969, Arístides Díaz Olivo. De 1969 a 1988, Bernardo Juárez. De 1988 a 2007, Tito Juárez. De 2007 a 2024, Óscar Galindo Alas, y actualmente lleva las riendas de la organización evangélica apureña, el reverendo Ignacio Ubiera. Es importante la participación de líderes que pasaron por Betel y que también están fundando obras, tanto en los Algarrobos como en Guasimote. Efraín Zapata y su Federación de los Algarrobos, y el reverendo Luis Carrillo y la Federación de Iglesias pertenecientes a FIGEU, con sede en Guasimote, municipio Viruaca. Esta es la obra del Señor en el estado Apure, la Iglesia Evangélica.